Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo entonces a esta mesa en la que contamos con dos personas muy valiosas, como son Daniel Maceira, que es doctor en economía, que es especialista en economía de la salud, investigador, consultor de organismos nacionales e internacionales, que ha hecho tiene una larga trayectoria, perdón por lo de larga, pero en el estudio de las cuestiones de las relaciones tanto micro como macroeconómicas. Ha tenido una gran variedad de investigaciones en el área de la salud. Y por otra parte nos acompaña Arnaldo Medina, que es, por un lado, el director del Hospital del Cruce, Néstor Kirchner, y por otro lado, el vicerrector de la Universidad Nacional, Arturo Jauretche. Arnaldo además ha sido presidente de la Asociación de Economía de la Salud hace unos pocos años. Bueno, cada uno va a dar una visión distinta sobre esta temática que anunciamos recién, y espero que después podamos tener algún contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias a la AES por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un estudio que hicimos recientemente sobre mecanismos de pago y estructura de remuneración en el sistema público argentino. Bueno, ahí vamos. Bueno, una pequeña introducción. Cuando uno habla del sistema de salud y el tema de recursos humanos, de trabajadores y trabajadoras de la salud, lo que uno se encuentra es que, si bien desde una perspectiva económica la función de producción de servicios sanitarios está asociada con la utilización creciente de tecnología, hay un factor fundamental que es el saber médico y la relación médico-paciente como el espacio clave de cualquier estrategia sanitaria. Ya la Organización Panamericana de la Salud en el 2007 y algunos documentos que estuvimos viendo en la revisión de literatura desde el Ministerio de Trabajo en el 2008 hablan de condiciones laborales del recurso humano en salud, involucra la definición de una carrera profesional, los criterios de certificación, recertificación, localización, capacitación continua, y el conjunto de incentivos monetarios y no monetarios que estimula e incentiva el diseño de trayectorias temporales. ¿Por qué traigo esto? Porque esto que vamos a charlar es algo parcial, ¿sí? Cuando hablamos de remuneraciones médicas estamos hablando de una de las partes a partir de la cual se diseña la estrategia de recursos humanos, y esto que acabo de mencionar es el contexto en el cual nosotros vamos a hablar del tema de salarios. El otro tema es que, si bien uno se ha avanzado muchísimo, incluso en el ámbito local, en la discusión de incentivos, mecanismos de contrato al interior del sistema de salud, y yo soy culpable de algunos de esos estudios, lo que queremos ver es, en realidad, avanzar en la discusión sobre remuneraciones médicas, que es un tema bastante tabú, poco se ha estudiado sobre el tema de remuneraciones médicas en Argentina, así que estamos abriendo la caja de Pandora. Y ahí vamos. Uno de los principales motivos por el cual nos ponemos a trabajar en términos de salarios médicos es que, más allá de la discusión sobre derecho a la salud y la idea de que la salud debe ser algo que deba ser garantizado y que el Estado debe intervenir para poder garantizar ese derecho, hay una discusión que es la que combina el problema de cómo utilizar recursos que son limitados para garantizar esos objetivos. Entonces ahí es donde el mercado la economía y el tema de salud interactúan
y se influyen mutuamente. Así que la idea desde una perspectiva económica para analizar salarios médicos tiene que ver con un planteo más general, y es cómo hacer para que ese derecho a la salud sea efectivamente garantizado. Y a partir de eso nos ponemos a trabajar en temas de condiciones de mercado, estructuras de contrato y remuneraciones. Les voy a complicar un poco la vida. ¿Listo? Ok, cuando nosotros hablamos de remuneraciones médicas, desde una mirada del economista, lo que estamos planteando todo el tiempo es de platas, ¿sí? Y sabemos que en realidad el incentivo a trabajar que tiene un médico o cualquier profesional de salud está asociado no solamente con un tema de plata, sino también con remuneraciones no monetarias. Esas remuneraciones no monetarias están vinculadas, por ejemplo, en el hospital soy jefe de servicio y se trae prestigio, aprendo en el hospital público, estoy en contacto con la gente que realmente necesita de la atención. O sea, que hay un componente de remuneración no monetaria, o sea, algo que a mí me reditúa, pero no en términos de platas, o capaz que no en platas al corto plazo, y que a mí me pesa al momento de tomar una decisión, ¿sí? La formulita esa de arriba lo que está tratando de plantear es eso. O sea, nosotros tenemos un componente de este PIT, que es la remuneración total, que es igual a la suma ponderada de una remuneración monetaria, ese PIM, y una remuneración no monetaria, o solidaria, o social, como quieran llamarlo, que es PIS. Y hay un ponderador que es alfa. Le metimos alfa, que lo que me está planteando es cómo pesa en cada individuo, porque esta es una decisión individual, la parte de la plata y la parte de la no plata, ¿sí? Si uno tiene al doctor Cureta, se encuentra que alfa es igual a 1. O sea que todo es guita, ¿sí? Si uno cree que uno es Sor Teresa de Calcuta, con una beca, lo que se encuentra es que alfa es 0, ¿sí? O sea, desde un extremo al otro nos encontramos con una misma estructura de funcionamiento con distintos incentivos asociados con distintas personas, ¿sí? Normalmente los humanos tenemos un alfa que no es un 0 oscuro ni un 1 brillante, sino que es algo intermedio y que habla de la necesidad de tener un ingreso y un compromiso social asociado con la garantía del derecho a la salud, ¿sí? Ok, pero como vamos a hablar de plata, vamos a concentrarnos en el tema del beneficio monetario. Y ese beneficio monetario uno lo puede ver como una relación entre ingresos y gastos G, ¿sí? Ese ingreso depende de la estructura de incentivos que tenga el contrato o la relación contractual entre el trabajador de la salud y el sistema. Si uno tiene un salario fijo, W lo puse ahí, y tiene un gasto, un costo, que está asociado con E, que es el esfuerzo unitario por cada Q prestaciones que brindo, ¿sí? Lo que me encuentro es, si yo quiero maximizar ese ingreso, y encuentro que W es fijo, yo la única forma de que el ingreso menos el gasto sea máximo es bajando el esfuerzo o la cantidad de prestaciones, ¿sí? Y esto no es necesario, demasiada cabeza, ¿sí? Tiene que ver con que en la medida en que el salario no está asociado a desempeño, la única forma de control que yo tengo de mi ingreso total es o el esfuerzo que le pongo, que está un proxy de calidad si querés, y la cantidad de prestaciones, ¿sí? Normalmente los médicos no tratan de afectar la calidad de la prestación, salvo que tengas un alfa asquerosamente 1, ¿sí? Y lo que haces es tratar de bajar la cantidad. Entonces uno lo que se encuentra es que uno trabaja menos horas por la misma remuneración, ¿sí? En la medida que el salario sea más bajo, el incentivo a subprestar es mayor, ¿sí? Salvo que vos tengas un alfa terriblemente cercano a 0 y vos entiendas que la política sanitaria está asociada con la buena voluntad de los individuos y no con esta combinación de factor monetario y no monetario, ¿no? En la medida en que yo, en vez de ponerle un pago fijo, le doy un pago por prestación, mi ingreso ya no es un salario, sino que es un precio P por cada una de esas Q cantidades que ofrezco, ¿sí? Yo tengo incentivos a prestar a morir, porque en la medida que aumento Q, el P por Q sube. El problema es que si yo aumento Q de un lado, del lado positivo, aumento Q del lado negativo. O sea que yo aumento mi ingreso, pero también aumento la cantidad de prestaciones que doy. Y eso tiene un incentivo a bajar
E, que es la variable de ajuste. O sea que uno se encuentra que en la medida en que el P sea más bajo, el P por Q va a ser más alto y el E, el esfuerzo, la calidad, va a ser más bajo todavía. Expertos intentaron avanzar en mecanismos que compensen estos problemas y ahí aparece la cápita. La cápita lo que te dice es yo te voy a pagar X plata por cada N personas que atiendo, pacientes, ¿sí? Esa cápita se le resta el E por Q famoso que estábamos hablando y te da el ingreso. La idea es que la cápita tiene algún mecanismo de autocontención. En la medida en que yo quiero bajar E o Q, ¿sí? Lo que estoy haciendo es poniéndole menos pila a la atención. Entonces los N me van a bajar, la gente se me va a ir, ¿sí? Entonces yo, de angurriento, voy a bajar mi ingreso por intentar bajar el gasto. Los defensores de la cápita te dicen eso como argumento. El problema es que normalmente las cápitas no se controlan, entonces nos encontramos con que ese X por N es lo mismo que una especie de salario fijo. La idea esta lo que da lugar es a mecanismos mixtos, o sea, yo te pago un pago por prestación más un techo presupuestario, o te pago una cápita más un premio por prestación. O sea, lo que voy buscando son combinaciones que me cierren en términos del financiador y del prestador. Y ahí aparece algo que es crucial, y es que el mecanismo de pago que yo impongo en un sistema de salud está asociado con la capacidad de negociación de las partes, ¿no? O sea, si yo, financiador, soy el 21º comprador del sistema, mi capacidad de transferir riesgo financiero aguas abajo aumenta. Entonces yo te voy a pagar un salario fijo o te voy a hacer una cápita. En la medida en que yo soy un anestesiólogo, lo que me voy a encontrar es que mi poder de mercado es mucho mayor y por tanto a mí el financiador no me va a poder capitar. Porque si no, yo no anestesio a nadie, ¿sí? Entonces, el riesgo asociado con el financiamiento está vinculado con el riesgo epidemiológico que resulta de esta relación, ¿sí? Una síntesis de eso está planteado en este gráfico, que proviene de una estructura tradicional de la economía industrial, que es el paradigma de estructura, conducta, desempeño, y que lo que nos dice es que en cualquier sistema, y esto lo podemos aplicar a salud, existen unas condiciones básicas, que es el circulito de arriba, que en nuestro caso en salud son los determinantes sociales de la salud, que influyen sobre la estructura sectorial. La estructura sectorial son los prestadores de las clínicas, los sanatorios, los médicos, las prepagas, las obras sociales, yo, Moni, Carnal, todos, o ustedes, todos, ¿sí? Formamos parte de la estructura que ofrece y o demanda servicios de salud. Nosotros nos relacionamos a través de conductas. Los mecanismos de pago están ahí, ¿sí? Entonces, dadas unas condiciones básicas, esa estructura hace que los actores se comporten, se relacionen entre ellos y terminan dando indicadores de desempeño. Esos indicadores de desempeño los podemos medir en tasa de mortalidad infantil, tasa de embarazo adolescente, equidad en el consumo, gasto de bolsillo, cantidad de consultas de la embarazada, llámalo H. La política pública, ¿qué hace? Observa esos indicadores de desempeño y dice, ¿están buenos? No. Si están buenos, dejo que el sistema siga operando. Si no, trato de cambiar esos indicadores. ¿Cómo hago? Opero sobre las condiciones básicas, red de agua potable, asignación universal por hijo, ¿sí? Opero sobre la estructura, armo más hospitales públicos, meto más centros de salud, contrato más recursos humanos, o sobre la conducta, defino las reglas a partir de las cuales lo que está en la estructura se mueven. Por ejemplo, agrego o saco prestaciones al PMO, digo cuáles son los requisitos que tiene la Universidad H para fabricar médicos, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de las remuneraciones médicas, estamos viendo cómo la política pública, en el tema que nos trata, que es el sector público, define conductas a la estructura que ya inventó, ¿sí? Y ahí vamos. El problema es que eso implica un mecanismo de transferencia o absorción de riesgo en función de los actores que participan, esto que les decía, el caso claro del anestesiólogo, ¿sí? En Argentina la cosa se complica una vuelta más, y es que la gran parte del financiamiento del sistema está gestionado desde la provincia, es el sistema público. O sea que la definición de la estrategia de salarios médicos en Salta es la distinta a la de La Rioja, que es distinta a la Ciudad de Buenos Aires, que es la distinta en el Chaco, ¿sí?
¿sí? Entonces, la idea de este trabajo es avanzar en un análisis que vaya en esa dirección. Y para eso tenemos, la literatura económica nos tira 3 bibliotecas. Una que está asociada con la economía neoclásica tradicional, el mercado laboral, que te dice a igual remuneración, igual tarea. O sea, yo te pago el valor de la productividad marginal, decimos en el barrio de los economistas. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema es que esto no necesariamente es así, y la razón es porque cada provincia se echa su marco normativo propio. Entonces esas relaciones laborales están asociadas con una estructura, unas reglas de juego que difieren entre una provincia y la de al lado. La otra cosa es la estructura tecnológica. Si yo tengo más plata, tengo más equipamiento, lo que yo demando del médico, del enfermero, es distinto que si yo trabajo en un hospital donde la tecnología es de hace 14.000 quintillones de años luz atrás. Entonces, esto lo que plantea es que distinto marco normativo, distinta tecnología se mueve en una estructura de época distributiva, ¿sí? Katz y Muñoz, y lo que nos muestra es que el planteo tradicional no necesariamente se aplica. Para complicarlo un poquito más, trabajamos bajo relaciones de información asimétrica, ¿sí? Acá estamos cansados de hablar acerca de esta relación de principal agente, que el médico sabe más que el paciente y que el seguro, y por tanto tiene riesgo de comportamiento oportunista, etcétera, etcétera. Por tanto, el contrato no es solamente el modo en que se define el vínculo de costo y pago, sino que también es una forma de resolver, lo más que se pueda, ese problema de información, ¿sí? Si yo supiera exactamente cuál es el esfuerzo que hace el médico en su consultorio, yo le pago por ese esfuerzo. Pero como no lo puedo ver, tengo que inventar todos estos chirimbolos de la cápita, del salario fijo, del result-based financing y ese tipo de cosas. O sea, la perfecta observabilidad no existe, y el problema de eso es que heredamos un problema de información asimétrica y generamos incentivos para poder hacer que, a pesar de que yo no te vea, vos haces lo que yo necesito que vos hagas. La tercera cosa es que estamos metidos en una burocracia pública, y esa burocracia pública necesita un presupuesto, y ese presupuesto se fija antes de ejecutarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo te voy a pagar en función de resultados si vos me estás pidiendo que te tire los números antes de que vos ejerzas tu profesión? Entonces ahí aparece la tensión entre este mecanismo de pago por resultados y la tradición de controlar los insumos y no los productos, ¿sí? Y ahí es donde nos agarramos de los pelos, porque ¿cómo hacemos en una estructura pública para, considerando la cosa distributiva, el cambio tecnológico, el cambio normativo, que estabas nadando debajo del agua, definir todo esto con mecanismos asociados con desempeño? Y ese es el gran desafío. Y ahí es en el mar donde vamos a nadar. Las preguntas entonces son: ¿cuál es la estructura de contratación de recursos humanos médicos en distintas provincias? ¿Existe una estructura normativa única o no? ¿Cuáles son los actores participantes? ¿Cuál es la importancia de los factores no monetarios? O sea, estamos tratando de ver si esto del factor no monetario y el alfa es algo que se me ocurrió a mí, es descabellado, o uno ve un correlato en la realidad. Y aparece un tema así medio que es la presencia del doble empleo, ¿no? Y vamos a tratar de abordarlo, no se hagan muchas expectativas. Tomamos 5 provincias: Salta, La Rioja, Chaco, Neuquén, y agregamos la ciudad de Buenos Aires. En cada provincia trabajamos con 3 hospitales, uno en la capital de la provincia y 2 en el interior, en Capital Federal, San Andrés de la capital. En cada uno se tuvo entrevistas con los directores de los hospitales o directoras. Se tomó una muestra de médicos, médicas, y se le hizo una entrevista de elección múltiple para ver el tema de doble empleo, remuneración y calidad del espacio laboral. Y contamos con las grillas salariales de los 3 hospitales de las 5 provincias. Milagro. Lo que vamos a hacer es mostrar
los resultados de 3 de ellas, que son las en negrita, Salta, La Rioja y Ciudad de Buenos Aires, porque el estudio lo terminamos hace 2 semanas y no me dio para meter el PowerPoint todo. Pero si a ustedes les interesa, el trabajo ya está terminado y algún día va a ver la luz. Remuneraciones monetarias y no monetarias. Bueno, acá hablamos un poco del triquiñiqui metodológico. En las 3 jurisdicciones que analizamos tenemos 381 profesionales, 123 en la ciudad, 129 en las otras 2 provincias. En cada uno 3 hospitales, más o menos una muestra similar en cada uno. No quiero abundar en esto porque se van a aburrir. Vamos a los datos. Lo que se encuentran es la primera columna, jurisdicción, segundo hospital, y lo que le preguntamos es cuánto era. Acá esto es datos de la encuesta, de datos administrativos. Esto nos lo dio, nos dieron los ministerios. ¿Cuánto es personal permanente? ¿Cuál es transitorio? ¿Cuánto es tiempo determinado con factura o presentación de factura? O sea, uno en la medida que se va para allá, ustedes, hablamos de más informalidad. Y lo que nos encontramos es buenas noticias, ¿sí? Que el promedio en las 3 jurisdicciones, si lo extendemos a las 5 nos da lo mismo, es que el personal permanente es un montón, o sea, llega al 71%. Y en la segunda es el tiempo determinado con aportes, que es casi un 25%. O sea que esta reivindicación famosa de formalidad en el empleo se cumple y yo no diría que es coordinación, yo diría que es casualidad. En las provincias más o menos los porcentajes son similares. Tenés más en Ciudad de Buenos Aires, casi un 79, un 71 en Salta, un 63 en La Rioja. O sea, a la medida que uno aumenta el nivel de desarrollo, aumenta la capacidad de presión de los profesionales de la salud, aumenta la capacidad de formalizar el empleo. Entonces nos encontramos que, a pesar de las diferencias de negociación, el promedio es relativamente alto. En Salta aparece mayor flexibilidad. Remember que Salta tuvo procesos de privatización de hospitales, gestión privada del principal hospital materno-infantil, vuelta al sector público. Eso lo que generó fue todo un cimbronazo en términos de formalización del empleo. La segunda pregunta que hacemos tiene que ver con jornada laboral. Esto es a las mismas bases de datos y nos encontramos con que ahí es más disperso. El 37% de la muestra tiene entre 37 y 44 horas y entre 25 y 36 el 28%. Un 15% más de 45 horas. O sea que en los papeles la parte del león, más del 80%, tiene un empleo de 25 horas o más. Puede fallar, pero es así en la teoría. La relevancia de los pagos, acá lo que vimos, fuimos viendo los datos en términos de por qué te pagan el básico y qué otras cosas, los rubros, productividad, presentismo, capacitación, premios por consultas, premio por cirugía, prestación horaria diferencial, cantidad de guardias, y ahí lo que nos encontramos es que la parte del león son las guardias, ¿sí? Las provincias aparece el tema de modo de incrementar el salario básico a través de las guardias. Esto obviamente difiere en provincias, entre las provincias, por ejemplo, Neuquén, que no están en los datos pero está en el estudio, al atarte el empleo a que vos tengas muy poca capacidad de trabajar en el sector privado, el nivel de guardias baja. En otras provincias hay un tope que está asociado con el tema del impuesto. Esto lo mencionamos en alguna otra charla. Cuando uno va a Salta, el médico te dice, yo la tercera guardia no te la hago, porque la tercera guardia me la come el impuesto, ¿sí? Entonces tenemos un tema de restricción asociada con un tema normativo. El sindicato médico en Salta, digo en Salta porque recuerdo esta conversación en particular, se queja al Ministerio de Salud de la provincia, y el Ministerio de Salud de la provincia dice, yo no defino las reglas del impuesto a las ganancias. Y esto tiene que ver con la naturaleza del federalismo argentino. Los impuestos los ponemos en algún lado, Me quedan 5 minutos. Ambiente laboral. La dirección, esto es parte de la encuesta a los médicos. La dirección o el Departamento de Recursos Humanos del establecimiento no presta atención a las necesidades personales de los trabajadores.
Aparece muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. En la ciudad de Buenos Aires todo el mundo está muy de acuerdo, o sea, no prestan atención a mis necesidades. En Salta estamos más o menos en el medio. En La Rioja, fíjense que está muy disperso, ¿sí? Y fíjense que está muy disperso sobre todo en el interior de La Rioja, ¿sí? Y acá hay un tema, volvemos a lo que charlábamos antes, de mercado, poder de negociación, estructura salarial y trato del personal. Esto es impecable. O sea, la teoría la bajás y dices, uy. Remuneraciones no monetarias. En este establecimiento tengo posibilidades de tener crecimiento profesional. Y lo que uno se encuentra es que la gente está contenta, en la mayoría, salvo en estos dos hospitales de La Rioja del interior, todo el mundo está de acuerdo con esto. O sea que en términos de condiciones de trabajo, el alfa viene bien. Pero el establecimiento ha generado un buen sistema de reconocimiento profesional, ahí se me corrieron todos para el otro lado. ¿Sí? Desacuerdo, muy en desacuerdo, se come entre los dos casi el 90% de las opiniones. O sea, tenemos un buen espacio de trabajo, pero no nos tratan, no nos pagan como queremos. Remuneraciones. En mi área hemos conformado un buen equipo de trabajo. Chaf, nos vamos otra vez para el lado de los buenos, ¿sí? Estamos de acuerdo, fíjense que entre de acuerdo y muy de acuerdo tienen más del 70% de las opiniones. O sea que el problema, en este caso, no soy yo, sos vos. Remuneraciones no monetarias. En términos globales, siendo una gran satisfacción con el trabajo que realiza un establecimiento. Y acá aparece algo muy interesante para analizar, porque si bien la media aparecen de acuerdo, la dispersión es muy grande. Ciudad de Buenos Aires es más quejona, ¿sí? Se tira más al desacuerdo, Salta se tira más para el acuerdo, y La Rioja tiene esta segmentación entre La Rioja capital y el interior. En términos de información administrativa, lo que preguntamos fue salario bruto y neto, y lo que vemos acá es para cada uno de los 3 hospitales el salario bruto y neto promedio, ¿sí? El tema es que acá no vemos muchas diferencias, lo que suena bueno. El problema es que nosotros no podemos decirle al médico, usted por favor podría decirme la cantidad de horas que efectivamente trabaja para poder poner el denominador y saber cuál es el salario por unidad, por hora trabajada. No intentamos hacerlo. ¿Cuál es el otro tema que aparece acá? Es que el espacio de trabajo difiere entre hospitales y entre provincias. Y eso está asociado con la calidad del funcionamiento del empleo. Y ahí aparece el tema de la norma y la discrecionalidad, ¿sí? O sea, la forma de el presentismo o no presentismo está vinculado con esto de, como yo te pago poco, no te pago por desempeño y el salario es bajo, yo tampoco te voy a andar corriendo atrás para que vengas las 8 horas. Entonces aparece como algo que sabemos pero que no decimos. Y que es, no vas a poder trabajar las 8, y yo no voy a hacerte trabajar las 8 horas. ¿Sí? Y entonces aparece como parte de la estructura del salario médico, aparece el tema de cuánto trabajás y cuánto yo entiendo que vos estás cobrando y que corresponde con lo que debieras. ¿Sí? Sí, para mí no estoy. Y después aparece el otro tema, que es el factor remunerativo, que es otra buena noticia, ¿sí? Normalmente uno habla de factor remunerativo y no remunerativo, y el factor remunerativo debería ser la parte del león, y es la parte del león. En la Ciudad de Buenos Aires el 80% es un factor, forma parte del remunerativo. En Salta, si bien hay dispersiones, está alrededor del 80-78%, y en La Rioja está alrededor del 75%. O sea que si bien hay dispersión, esa dispersión no necesariamente es alta, ¿sí? Y esto otra vez avala la discusión sobre calidad de empleo, reivindicación salarial, sindical, etcétera, etcétera. Y acá hay un tema que tiene que ver con el componente remunerativo por antigüedad, que lo voy a obviar porque me quedan 2 minutos. Doble empleo. ¿Cómo te pregunto si tenés otro empleo? Si vos trabajás 8 horas. Entonces lo que te pregunto es cuántos empleos tenés, cuántos son dentro del sector público y cuál es el porcentaje de tu ingreso total
que está asociado con tu empleo público. No te pregunto de platas, ¿sí? Ustedes podrán decir, no es perfecto, y yo te puedo contestar, tenés razón. Pero es lo más cercano que tenemos. Y aparte lo que está bueno es que es inconsistente. O sea, uno a través de los hospitales, a través de las provincias, rural, urbano, más pobre, más rico, nos encontramos que hay una racionalidad que tiene que ver con mayor posibilidades de empleo afuera del hospital, mayor es la cantidad de empleos no públicos que tenés, menor es la proporción del ingreso público dentro de tu ingreso total. O sea que, si me están macaneando, lo hacen parejo, ¿sí? Entonces, yo le pongo una ficha a estos números, ¿sí? Fíjense, en la primera columna es cantidad de puestos totales, sube, en la medida que yo voy La Rioja, Salta, Cava, y en términos de participación del ingreso, baja, ¿sí? Más bajo en Ciudad, después sigue Salta, después sigue La Rioja. Cuando uno le agrega Chaco, es precioso, te da igual. Si uno le agrega Neuquén, no. Porque en Neuquén te retiene la matrícula para que labures en el sistema público. Y acá los voy a hacer sufrir un poco. Son unas regresiones que estamos tratando de mostrar cuáles son los determinantes del salario, ¿sí? El determinante del salario, yo digo, bueno, ¿qué explica el salario médico? Por un lado, la jornada laboral formal. Y acá nos encontramos que el coeficiente da positivo y significativo. O sea, más horas vos me decís que trabajás, más estás cobrando. La otra tiene que ver con un especialista. O sea, si vos sos especialista, cobrás bastante más. Experiencia en el hospital, antigüedad, más. Pesa más la especialidad que la antigüedad. Ojo, esto es por año. O sea, cada año de trabajo te aumenta un 1.7% tu ingreso. Después aparece una DAMI por sexo. Entonces yo le puse, si sos hombre, 1, si sos mujer, 0. ¿Y qué esperaba yo? Que diera significativo, o sea, el tema de discriminación en el mundo laboral. Chicas, no da, ¿sí? O sea, lo que aparece es que en términos de género no hay diferencia, ¿sí? Entonces, hablando con colegas me dicen, está bien, pero lo que pasa es que acá hay un tema de si las mujeres acceden a puestos de jefatura, ¿sí? Y ahí no tenés problema tampoco. O sea que el tema de sexo, de género y salario no se ve en salarios promedios, no se ve en acceso a jefatura. Sin embargo, se ve en acceso a dirección de hospital. ¿Sí? El 80% de los directores de hospital son hombres. ¿Sí? Después metí una DAMI por el Hospital Público Materno Infantil de Salta, porque tiene esta estructura contractual distinta, por jefatura te dan más plata, por desempeño académico no, así que no estudian. El proxy de motivación aparece significativo y aparece una variable que con esto, después me quedan las conclusiones, es el tema de conflicto. ¿Sí? Nosotros por hospital, hablando con los directores o directoras médicas, lo que decíamos era, decime, ¿cuál es el nivel de conflictividad, alto, medio, bajo? ¿Y cuál es el número de conflictos que tenés en tu hospital en el último año? Y lo metimos como una variable dentro de esta regresión. Y da lindo. Lo que demuestra es que el nivel de conflicto aumenta el salario. Tanto en nivel como en cantidad. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es, o sea, el que no llora no mama, ¿no? Ahora bien, si yo meto el índice de precio del consumidor en estas regresiones, ¿sí? Junto con la variable conflicto, que es el redondel grandote, me da no significativa la variable de inflación y la variable de conflicto. Entonces, en el barrio de los economistas, eso quiere decir, estas dos variables se pisan. Entonces lo que hice fue sacarla de conflicto y ponerle inflación. Es la segunda regresión, no, la tercera. Me da significativo, y me da significativo más o menos parecido al nivel de conflicto. Resumen. El sindicalismo se queja racionalmente. O sea, cuando hay un conflicto salarial,
lo que se busca es recuperar el nivel de ingreso real del salario. Conclusiones. Creciente formalización laboral, planta permanente, componente remunerativo en la mayoría de los hospitales. Esto está muy bien. Diferencias marcadas en salarios por jurisdicción, más allá de los vectores de precios locales, con implicaciones en la capacidad de retención de recursos humanos en las provincias rezagadas. Esto está muy mal, ¿sí? Lo que nos encontramos es que el federalismo termina pagando distinto a iguales capacidades, entonces uno se encuentra que un médico en Chaco se termina yendo a Santa Cruz porque le ofrecen el doble de la plata. Brechas en condiciones de trabajo aparecen particularmente en el interior. El tema de La Rioja se vio acá, el tema de Chaco se vio cuando agregamos la provincia. Gran informalidad en horarios de trabajo, complementados por empleo en el sector privado, influido por niveles de desarrollo y condiciones de mercado. Intensidad de la conflictividad está asociado con el mantenimiento de salarios reales. Y debilidad en el diseño de carreras médicas comprensivas. O sea, una cosa que aparece en las discusiones, que está en el trabajo, pero que por una cuestión de tiempo, Mónica no me dejó. Toda la discusión de ascenso, formación, rotación, concursos, aparece como algo muy difuso en las provincias. Y eso lo que hace es no dar señales claras en términos de formación, qué especialidad elijo, a qué puesto aplico, etc. Les agradezco mucho.